Las noticias en contexto con Adela Coriad. El país, si bien tiene una perspectiva de crecimiento para este año aproximadamente del 4% según los organismos internacionales y también algunas organizaciones nacionales, tenemos un gran reto por delante y es un gran porcentaje de empleo en informalidad y un desempleo del 9.5%. Esta situación está haciendo que el producto, o sea, que la gente no pueda consumir lo mismo que hacía antes. Y de igual manera hay una mora o un pago que deben los panameños a la banca de 41,000 millones de dólares. Esta es una cifra bastante grande, que si bien no están no están desatendiendo ese compromiso, sí vemos que hay una mora, por ejemplo, en el sector de hipoteca del 20 al 30%. Es decir, nos está afectando mucho la situación económica del país. Bienvenidos. Gracias por estar en contexto. Hoy vamos a hablar con la presidenta del Colegio Nacional de Economistas, Yariela Ceballos, a quien recibo en esta ocasión. Gracias, licenciada. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, si usted tuviera que hacer una perspectiva de la situación económica del país, ¿cuál sería su apreciación? Bueno, perspectiva como tal, nosotros apostamos de repente al sector logístico. Todo el clúster que tiene que ver Canal de Panamá, el tema logístico, puertos, aeropuertos, donde nosotros tenemos que hacer una mejora para posesionarnos y estar a la vanguardia para aprovechar la posición geográfica de nuestro país y convertirnos en un hub comercial. ¿Cómo qué tipo de medidas hay que tomar al respecto? Nosotros no podemos quedarnos simplemente en ingresos del peaje, nosotros tenemos que saber manejar carga. Mientras nosotros estábamos ampliando el canal, el resto de la región se posesionó y mejoró sus puertos para recibir carga. Entonces ahí nosotros nos hemos quedado rezagados. Por eso digo que es la mejora del movimiento de la carga. Tenemos que tener una zona libre que debe reinventarse, tener un valor agregado de que aprenda también a mover carga, no en la forma tradicional. Tenemos un aeropuerto en la provincia de Color que está subutilizado, cuando nosotros podíamos mover carga directamente de zona libre a ese aeropuerto y exportar para algunas o reexportar para algunas otras regiones, dependiendo del volumen que se pueda manejar desde ese aeropuerto. Pero eso que usted me dice, licenciada, lo he escuchado 20,000 veces de muchas gentes que han estado, por ejemplo, en el programa, y de muchas personas que han analizado el tema logístico, y no veo que cambie la situación. Veo el mismo discurso constante, como un tema pendiente de lo que hay que hacer. ¿Por qué no cambia? Yo pienso que al final lo que estamos haciendo es priorizando en temas internos. Tenemos un país definitivamente convulsionado en el último quinquenio. Venimos de una pandemia 2020-2021, una reactivación lenta, un desempleo que a pesar de que con la pandemia estaba más alto, sigue estando alto. Tenemos una informalidad que nos está golpeando. Adicional, tenemos las huelgas de julio del 2022, tenemos la de octubre-noviembre de 2023, del tema minero, tenemos también el 2024, que es un año electoral que también estuvo un tanto paralizado, tanto del que sale como el que entra, y se alinean para poder arrancar, y este año nuevamente 70 días en que hemos estado prácticamente convulsionados, en ebullición, donde tú te das cuenta que hay un descontento de los panameños de menor estrato que se sienten de que no se están reconociendo sus derechos. Entonces, digámoslo así, nosotros tenemos que hacer un alto, hacer un análisis del entorno, tanto interno como externo, para nosotros poder reactivar nuestras políticas públicas que sean consonas a la necesidad del país. Yo creo que hay un tema de confianza que se ha perdido, y entonces buscar el mecanismo. Yo estaba viendo los principales indicadores que salieron publicados ahora en el mes de julio, que son de mayo, que es el primer avance, y te indica de que hay más contratos, sí, pero el problema es que parece que la política
del mercado laboral no está consona a las nuevas realidades y a las nuevas tendencias de los mercados. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el país? ¿Cómo es la mejor manera o la nueva manera de contratar a las nuevas generaciones? Porque ellos son totalmente diferentes a como nosotros crecimos y nosotros nos insertamos en el mercado laboral. Claro, Sí, entonces no hacemos ese análisis, seguimos contratando. Cada día están más especializados, pero les queremos pagar menos. Entonces ahí hay que hacer un análisis. Yo quería preguntarle al respecto. Bueno, hay varios temas que me gustaría tratar en la entrevista. Uno de ellos, por ejemplo, sí es el desempleo. El nivel de desempleo que tenemos, la tasa de 9.9, ahora subió de 9.5 a 9.9%. ¿A qué atribuye usted esa tasa de desempleo? Precisamente a la inserción de los nuevos trabajadores, a la juventud nueva, la nueva carga laboral que no encuentra los espacios. La pandemia hizo que muchas empresas se reinventaran, pasaron de lo físico a la virtualidad. Entonces, al pasar a la virtualidad, pues yo no necesito tanto empleo. Sí. Entonces, no necesito tanta mano de obra. De repente nosotros diríamos incertidumbre. Nosotros no tenemos un tema aquí de manufactura, que a lo mejor podría abrir espacios como los semiconductores que se están negociando, que puede ser un nicho para generar nuevos empleos. Ese es otro cuento que hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo y yo no lo veo aterrizar. Ya te digo, eso va a depender de las políticas, porque entonces no es hablar nada más del jefe de la cartera de trabajo. Tenemos que hablar cuál es la política comercial que tiene el Ministerio de Comercio e Industria, qué generan las zonas francas, porque no estamos hablando nada más de la zona libre de Colón, hay un montón de empresas EMA que también tienen un rol y una participación dentro de la actividad económica. ¿Cómo enfrentar esta cifra, esta tasa del 9.9%? Y le voy a agregar el 49.3% de informalidad, que es grave, porque este 49% de informalidad muchas veces no contribuye al fisco, en algunas ocasiones, no todos, obviamente, pero es una tasa demasiado alta. Entre esto y esto, digamos que la mayor parte de la gente o está informal o está desempleada y los que están en el sector formal llegan a ser minoría, porque ahí hay que tomar en cuenta que también estamos metiendo en ese resto los funcionarios públicos. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, ahí habría que hacer un análisis también de las edades de los que están insertos en esa informalidad. Muchos, o sea, si yo me quedo desempleada teniendo 40 y tantos años y más, me es mucho más complejo tratar de insertarme nuevamente en el mercado laboral porque estoy etiquetado como que ya estoy viejo. Sí, y que estoy sobrevalorado porque tengo una experiencia, entonces no me quieren pagar lo que yo valgo. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente me quedo de manera informal. Hay algunos que sí se regularizan y empiezan a ser sujetos de crédito porque requieren mantener el crédito para poder tener derecho a todos los créditos vivienda, automóvil, todo lo que conlleva ser un sujeto de crédito. Sin embargo, está la juventud que tampoco le interesa tener un trabajo, para ellos es más fácil. Yo he escuchado juventud que dice, me gano más manejando Uber que estar en un trabajo formal que me están pagando un salario mínimo de $600, cuando yo manejando un carro me hago $800. Entonces, quiero hablar acerca de eso cuando regresemos de la pausa. Hablamos de los salarios y de la fuga de cerebros que podemos estar enfrentando. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Hoy está con nosotros la presidenta del Colegio Nacional de Economistas, que debo de felicitar, obviamente, porque acaba de ser electa y es una mujer la que representa en esta ocasión el gremio. Felicidades por eso. Muchas gracias. No le había dado esa felicitación y la bienvenida. Pero quería yo que me diera algún tipo de respuesta puntual. ¿Cómo se enfrenta este 9.9% de desempleo? Ya tenemos más o menos entendido la parte de la informalidad, pero el desempleo, que tal vez es más alto porque no ha tomado en cuenta todavía el efecto de Bocas del Toro y el cese de muchas actividades en la bananera. ¿Cómo se enfrenta? Porque hablan de traer inversión económica, pero es muy lento. Y el efecto que va a traer también el aumento del porcentaje de la participación de las empresas privadas
a la carga que ellos tienen que pagar al Seguro Social, que ese es 1% incremental por 3 años. Entonces, Exacto. eso va a hacer que la empresa privada también llegue a tomar decisiones. A lo mejor haya reducción de personal porque los costos operativos van a ser más altos que sus ingresos. Entonces, yo creo que no solamente es hablar de inversión extranjera, sino hablar de qué tipo de inversión extranjera nosotros debemos apostar. Por ejemplo, como yo te decía, si nosotros analizamos el Producto Interno Bruto de Bocas del Toro, que es la que está en crisis en este momento, no tenemos datos del 2024, pero en el 2023 se señala de que las actividades puntuales de la provincia y que generan mayor impacto positivo al crecimiento de la misma es el sector bananero y también la energía eléctrica. Sí, y ahorita está el sector bananero. Pero el sector bananero es Changuinola principalmente, y el resto de la provincia que hablamos de que hay un desarrollo turístico, pero no le estamos impulsando correctamente porque no marca en las estadísticas como que tiene un gran impacto dentro de la provincia. Entonces, por lo que usted habla, estoy entendiendo que las políticas públicas han variado tanto en cada quinquenio que como no hay un norte estratégico, no estamos pudiendo lograr nuestras metas. Entonces, allí es donde entra el rol del instituto, como le hayan puesto el nombre ahora, del Instituto de Planificación adscrito del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros debemos realizar planificaciones para el desarrollo de cada región, porque cada provincia tiene su propia idiosincrasia, no funciona ni piensa igual. Entonces nosotros tenemos que apostar a cuál es el potencial de cada una de ellas para nosotros poder desarrollarla. Nosotros hablamos de que la bananera se fue, pero entonces, ¿cuál va a ser el ¿cuál es la renta sustitutiva? ¿Qué vamos a traer para reemplazar esa actividad? O si vamos a traer otra empresa que se dedique a eso, pero tenemos también otros aspectos alternos para poder seguir desarrollando y que haya crecimiento en la provincia. Cuando se cerró la mina, dijeron que íbamos a traer otras actividades que pudieran entrar a dar una renta sustitutiva, ya sea impulsar el turismo en la región, o se habló de todo, y que hacer Panamá Verde y que trajeran a los turistas para que vean esto y la emisión de carbono, etcétera, y eso no ha ocurrido. En cambio, hemos dejado esa zona, y no estoy diciendo que con esto venga la mina, pero es que si vamos a tomar una decisión, debemos de tomarle el reemplazo de inmediato, porque dejamos este bolsón de personas que no tienen cómo pagar la casa, que no tienen cómo pagar el préstamo, y eso se acumula. La situación yo creo que es mucho más amplia, porque nosotros tenemos 3 casos que nosotros podemos ejemplificar. Tenemos la salida de la empresa en Puerto Armuelles. Sí. Se fue y desde entonces Puerto Armuelles es un pueblo fantasma que no ha levantado más nunca. Ahora la salida de la bananera y pareciera que es lo mismo. El tema de la mina, que bien es cierto que está prácticamente en las mismas condiciones, pero hay una realidad. La concesión minera, si se abre o no, es por 30 años. Y después de 30 años, ¿qué hacemos? O sea, si ellos tienen un plan de cierre, nosotros debemos tener un plan adecuado para nosotros saber qué vamos a desarrollar una vez la mina cese. Licenciada. Sí. Lamentablemente las políticas gubernamentales son quinquenales. Sí. Aquí nadie está preocupado de aquí a 20 años, menos un gobierno. Ahora, debe de haber, a su entender, ¿cuál debe de ser la política salarial? Porque muchas veces las empresas, como no tienen ingresos, sienten que tienen que dar un salario de 600, 800 aproximadamente mensuales. Y eso no es suficiente para estas fechas. Entonces no estamos permitiendo, digamos, a los jóvenes que tengan su casita, que puedan estar, ¿me entiendes?, teniendo sus cosas. Debe de haber una política de revisión de esto. ¿Qué se debe de hacer ahí? Es que son varias aristas que convergen en este tema, ¿no? Porque es fácil decir, Panamá tiene un crecimiento económico, pero no permea porque hay mucha desigualdad. Esa es una realidad. Las clases, los estratos de clase media hacia abajo, les cuesta un poco más generar los ingresos suficientes para tener una vivienda digna. Y cada día se encarece más
el tema de las hipotecas, pues por el alto costo de los materiales de Entonces, construcción. ¿qué Entonces, te debemos das cuenta de hacer? que es como un Sí. efecto cascada. Entonces, no es simplemente poner de que si la empresa perdió, si los proveedores de los insumos requeridos, ellos también están pidiendo su derecho, pero el usuario final, el que recibe el beneficio final, es el que queda asfixiado con la deuda y al final hace el esfuerzo, hace el intento, pero Vive endeudado. vive endeudado. Vive endeudado. o sea, Esa es la realidad. se No, tenemos, deben de revisar. tenemos que revisar. Recientemente tenemos la ley que modificó el interés preferencial. Y por Claro. otro lado tenemos las viviendas de interés social que se les eliminó el bono. Entonces no es eliminar el bono, es simplemente buscar el mecanismo que realmente permee a los beneficiarios finales. Nosotros estamos dándole beneficios a las empresas únicamente. ¿Y qué pasó con aquel que al final es el que mueve la economía, el que trabaja Claro, y el que genera aporta y paga Sí. sus deudas y sus servicios? Tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida con más. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Hoy hablamos de economía, de la situación del país y pues de lo que podemos esperar para el resto del año. Nada más para tener una idea. El Colegio de Economistas, ¿qué crecimiento proyecta para este año? Nosotros nos mantenemos como entre un 4%. Si lo logramos, vamos a estar bien. Por todo el arrastre, estos 70 años van a comenzar a sentirse ahora, a lo mejor en el tercer trimestre, y es consono a las proyecciones de los organismos internacionales. O sea, ¿es un conservador número? Sí, ¿Podría sí. no podría cumplirse? mejorar o No. podría mejorar, exactamente. Entonces, los sectores de mayor crecimiento ya usted los mencionó, que son los portuarios, la carga y el canal. Sí. Pero si saca eso de la ecuación, ¿qué queda? ¿Qué sostiene a la economía panameña, que además de los servicios? No tampoco, la banca puede ser otro. Pero Nosotros debemos apostar, mejor dicho, al tema de las exportaciones de servicios. O sea, nosotros tenemos una economía terciaria, nosotros somos fuertes en el tema de servicios, entonces tenemos que comenzar a exportar. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con todo Centroamérica, ahora recientemente el Mercosur, entonces eso nos permite nosotros poder buscar inversión extranjera que venga y que a su vez, al venir con mejores beneficios para el país, también genera empleomanía. podría ser muy bueno poder exportar, pero ¿qué pasa? Que muchas veces el panameño no está familiarizado a quién le va a exportar su producto, y esa es una labor que deberían de hacer los consulados en diferentes partes del mundo, entregarle a los panameños, a los comerciantes, una gama de empresas a las que pueden contactar para poder lograr exportar, porque realmente es darle el know-how a la persona, y si acá en Panamá el consumo no está dando, tal vez en otro país que esté mejor se puede exportar el producto y reactivar de alguna manera esto. Hay una cifra que quiero que analice. Hay 41,000 millones de dólares en deuda de los panameños a la banca, y ¿cómo se llama? El PIB del país es de 75,000 millones. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos cifras? Es casi más de la mitad del PIB lo que está en deuda. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Bueno, la relación deuda-PIB es simplemente deficitaria. Nosotros tenemos un PIB que representa el 1.56%, mientras que una deuda pública que se representa en un 56%. Claro, esto trae un arrastre desde la pandemia, en que pues, al final nosotros tuvimos que generar compromisos externos para poder hacer frente a los salarios del sector gubernamental y no mantener sacrificaron la banca, ¿cómo se llama? El consumo interno activo para poder apoyar a la empresa privada. Al final yo creo que simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar el gasto, que haya una contención del gasto real, que realmente se requiere o no. El presidente, es un discurso el 1 de julio, él señaló la reorganización del sector gubernamental, generando una serie de anuncios, como es el transformar el Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo Agropecuario en institutos de fomento, pero habla de una reducción de costos de un 80% que también genera desempleo.
Entonces tú debes tener siempre también ¿qué vas a hacer con esa gente que ya no trabaja en el sector público? Claro, porque del sector público te ahorras una parte, pero ¿y luego qué hace La esa tiras persona? al sector, al mercado, a ver entonces qué hace esa persona y se te aumenta la informalidad. Entonces, ¿no porque debe de hacer eso? No es que no deba hacer, es que debe ser integrar la planificación. Cómo yo voy a buscar el mecanismo para que esas familias que ya no van a estar en el sector público puedan insertarse en el mercado laboral privado. Y otra cosa, la DGI está tratando de hacer una reforma interna para poder lograr recabar más impuestos. ¿Usted cree que la factura fiscal dé resultados exactamente? ¿O qué tipo de mecanismos deben de hacer, además de supervisión y que traten de cobrar? ¿Pero qué? Yo pienso que el gran problema que ha tenido toda la vida la DGI ha sido su gestión de cobro. Su gestión de cobro ha sido deficiente, ha mejorado. Ahora hay una realidad, el contribuyente que es responsable siempre va a pagar con factura electrónica, con factura en papel. Es ser más eficiente y monitorear y darle seguimiento al sistema de recaudación. Pero también hay que analizar los temas emergentes. Nosotros desde la pandemia se transformó el mercado. Hay muchas empresas que se fueron a la virtualidad. Y ese era un tema que yo discutía mucho de cómo tú le das seguimiento. Si esa es una empresa y está generando recaudo, cómo tú le das seguimiento de que es una actividad económica que se realiza en el país. No se está considerando. Simplemente se queda ahí arriba como si estuviera en la nube, pero no entra a ese registro. Porque no está actualizado. Sí, es que hay una nueva manera de hacer negocio y nosotros tenemos que insertarla. Igualmente el uso de las plataformas digitales. Tenemos el tema de, por ejemplo, los influencers. Ellos hacen negocio por este aparatito, pero pagan impuestos, están regulados. Entonces, ese es un análisis más de conciencia que tiene que hacer la DGI para mejorar. A lo mejor no es crear más impuestos, sino regular a los sectores que no están todavía regulados. Ese sería el primer paso. Del código fiscal. Ese es parte de. ¿Y qué otro cambio haría? Por ejemplo, ¿qué haría con las zonas francas usted? Hay que analizar realmente cómo funciona cada zona franca, porque no todas tienen la misma injerencia, no todas tienen el mismo mecanismo. Puede que haya algunas deficiencias que hay que revisarlas y adecuarlas a la realidad y ver si realmente ellos están pagando todos sus impuestos de importación y de exportación y hasta dónde ellos están exonerados, de acuerdo a la actividad económica que ellos han señalado que van a realizar. Los sectores del país en este momento que están enfrentando más obstáculos en el crecimiento, ¿cuáles son? De acuerdo al PIB trimestral 2025, datos oficiales, podemos tratar, casi todos los sectores indicaron aumentos positivos. O sea, que realmente el país estaba bien dinamizado, había arrancado con buen ritmo. Nuestro indicador mensual del mes de abril también nos indica que el crecimiento económico está en un 4.15%, que también sigue estando positivo. Todavía los indicadores ahora del mes de mayo nos siguen arrojando datos positivos, pero hay que esperar porque yo puedo decir que hubo una paralización por toda esta situación que se dio exactamente. El sector construcción que también estuvo en paro, más de 60 horas paralizadas, eso pudo haber generado, pero esto es especulativo porque no tengo el dato formal de decir que hubo entre 1.200 a 1.350 millones de pérdida, nada más en el sector construcción. Sí. El sector transporte también se vio afectado y hay un efecto dominó. Porque dominó exactamente, porque muchas de las empresas privadas que proveen bienes y servicios a lo interno del país, pues han tenido que cesar su personal, lo han tenido que mandar de vacaciones o los han dejado suspendidos porque no han podido producir y mover su producción. Una última pregunta. ¿Hay confianza en el sector empresarial para la inversión en este momento? Yo pienso que sí, que ellos han apostado y de verdad que están dispuestos a producir por el país, pero para eso también hay que tener todos los mecanismos en que todas las variables que inciden en el proceso productivo de un país, interna y externamente, deben estar alineadas. Eso es básico. Sí.
Licenciada Yariela, gracias por estar con nosotros. Me ha sido un placer tenerla. Espero no sea la última. No, gracias a ti por la favor, oportunidad. Porque podemos analizar el tema económico tal vez una vez cada 2 meses. Ok. Y darle un poco de seguimiento a nuestras entrevistas, entender qué es lo que está pasando en Panamá y en el mundo. Sí, sí, porque entonces tenemos Es que muy ver importante. la política arancelaria, cómo También. se va el juego Sí. geopolítico que se está dando y también ver qué Los pasa. impactos. ¿Qué pasa si con el tema de Sí. el Oriente y la posible Sí. guerra? Bueno, hay varios ese ya es factores otra cosa. pero que inciden Pero en el inciden. aspecto económico. Gracias, Exactamente. licenciada, muy amable. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted, espero que haya sido de interés. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.